Ya se publicó, ya se lanzó hoy el primer trabajo del Observatorio de Teatro. Tuve oportunidad de revisar algunos de sus apartados y preguntarte primero cómo surgió esta iniciativa del Observatorio de Teatro. Es claro, en los diferentes estudios que se han hecho, tanto nacionales como internacionales, las artes escénicas han sido tal vez una de las disciplinas más golpeadas por el tema de la pandemia. Y entonces, en medio de todo eso, en, existieron un gran número de reflexiones, eh, diálogos, quejas, todo lo que puedas imaginarte, y además una serie de investigaciones, ¿no? Algunas de ellas hechas por Cultura UNAM, otras por otras instancias, tanto públicas como independientes, y todas lo que queríamos lograr era tener un mapa de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero nos dimos cuenta que las herramientas que teníamos para tener ese mapa, no eran suficientes, ¿no? Porque normalmente en la disciplina teatral teníamos poco de dónde asirnos, teníamos, gracias al INEGI, la cuenta satélite que mide el impacto más bien desde lo económico en el ámbito de lo cultural, y también el INEGI tiene una encuesta anual mucho más joven que se llama Modecult y es muy desconocida, ¿no? Que hacen desde 2016, que lo que mide es la asistencia a actividades culturales, no digitales, actividades culturales, ¿no? En, pero no teníamos muchos más datos, ¿no? Más allá de lo que hablamos entre nosotros, en las charlas de café, en las quejas o en las preocupaciones de la gestión pública, ¿no? Sobre cómo poder ayudar o qué está faltando, ¿no? Entonces, en ese momento nos dimos cuenta, yo creo que muchas instituciones públicas, independientes, investigadores, y en este caso nosotros en Teatro UNAM, que hacía falta tomar acciones, ¿no? En, por ejemplo, nos dimos cuenta que teníamos un gran pendiente en relación a públicos, ¿no? Dentro del teatro, y creamos el Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos, un seminario de convocatoria internacional que más de 50 especialistas tomaron completamente, ¿no? Una serie de conferencias y talleres para desarrollar en sus propias instituciones teatrales un mejor proceso de desarrollo de públicos y formación de públicos. Y después consideramos que hacía falta seguir pensando, creando datos de construcción colectiva, en particular en la disciplina teatral. Y ahí nació la idea de crear el Observatorio Teatral, que es lo que hoy estrenamos, ¿no? Este observatorio cada año desarrollará como mínimo un estudio como este, ¿no? Y planteará temáticas específicas para conocer con base a datos no inventados por Teatro UNAM, no creados por Teatro UNAM, sino generados desde la comunidad, ¿no? Cómo operamos, ¿no? Cómo funcionamos, qué nos duele, en qué estamos bien y qué estamos haciendo mal colectivamente, ¿no? En, en, en esta ocasión apostamos por hacer una encuesta nacional dirigida a las salas y espacios escénicos del teatro en nuestro país, ¿no? Y lo titulamos Operación de los Espacios Escénicos en México, ¿no? Y tratamos en él de tocar temas que van desde de quién es tu espacio, te pertenece a ti, lo rentas o está incomodato o es público, ¿no? Cuáles son las condiciones, bajo qué figura legal funcionas, qué tipo de seguridad social tienes para tus trabajadores, qué condiciones de seguridad tienes en el teatro, qué tipo de equipo tienes, cómo programas, cuántas funciones das al año. Todo eso es una foto instantánea, ¿no? Que nos va a dar datos comunes, ¿no? Para pensar. Así es. Estos resultados, como dices, este conocerse, radiografiar todo el aspecto teatral, por lo menos en este primer estudio en cuanto a los teatros, y por los resultados que se dan ahí, tendrían que generar políticas públicas, o sea, toda esta información dura, que como dices, no está inventada, sino sacada de la propia realidad, tendría como siguiente paso que generar políticas públicas o dentro del propio gremio tomar acciones para ir apuntalando aquellos aspectos que la propia encuesta muestra como debilidades. Eh,
qué posibilidades o cuál es el pronóstico en cuanto a unas y otras cosas? Es decir, en cuanto a la generación de políticas públicas en efecto por parte del Estado y en el tomar el propio gremio acciones correctivas. Pero en primer lugar, un estudio por sí solo no puede detonar una política pública, ¿no? Lo que puede generar son datos comunes para ir enfocándonos a procesos de diálogo, ¿no? Que ayuden a saber qué necesitamos. Y en ese sentido, cuan más podemos integrar voces diferentes, independientes, públicas, críticas con el estudio y los resultados del proceso que se haya hecho o a favor de lo que está apareciendo, nosotros estaremos mucho más en la línea de lo que queremos lograr, ¿no? Si ayuda a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del gremio, estaremos cumpliendo con la función, ¿no? Si genera o ayuda a enfocar cierto tipo de becas, estímulos, también estaremos contentos, ¿no? Pero creo que en primer lugar sería pretencioso de nuestra parte pensar en llegar a construir a partir de esto una política pública. Creo que lo que estamos poniendo en la mesa es un proceso de diálogo, un proceso de pensemos entre todos si esta realidad que aquí sale fotografiada, eso no es la nuestra, y si lo es, ¿cómo podemos mejorarla? ¿No? Por lo mismo, ¿no? Creo que lo que hoy toca es leer el estudio, ¿no? El estudio, como viste, tiene ya un primer análisis externo, ¿no? Se buscó a un especialista externo, no de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara, Sergio Ramírez Cárdenas, para que diera una lectura específica, tiene su opinión personal y hace un análisis muy minucioso de cada uno de los resultados, que es la parte que más recomiendo yo leer hoy de lo que estamos ya publicando. Este proceso, lo que creo que tiene, lo que nosotros vamos a impulsar para enero, ¿no? Ahorita lo que vamos a impulsar es, por favor, léanlo, por favor, critíquenlo, por favor, díganos qué está bien y qué está mal y qué vamos encontrando colectivamente, ¿no? Lo segundo es que en enero invitaremos tanto a personas de ámbito público como independiente del gremio teatral a dialogar sobre lo que encontramos, ¿no? De manera abierta y pública, ¿no? Para que, primero, podamos enfocar si sobre este estudio ya hecho podemos desarrollar otros análisis, otros textos que encuentren otras cosas que todavía no hemos analizado del mismo. Y también lo que queremos es ir puntualizando, enfocando hacia dónde llevaremos el estudio del año que viene, ¿no? Hay posibilidades amplias desde las condiciones laborales de los trabajadores del ámbito teatral, el público del teatro mexicano, hay temas, hay muchos por estudiar, pero hoy lo que queremos sobre todo es decirle a la comunidad de todo el país, estamos para servirles, ¿no? Este es una herramienta de trabajo conjunta y si ayuda para todo lo que planteabas, ¿no? Creo que será bueno. Estoy seguro, ya hemos tenido contacto con varias asociaciones del ámbito del gremio de teatro y están muy interesados en encontrar también herramientas para que lo que ellos están intentando construir como discurso, como realidad, vea aquí reflejados números o temáticas de interés, ¿no? Y creo que eso va a ser tanto de ayuda para el ámbito público como para el ámbito privado independiente. Exactamente. Ahora, una de las, justamente, conclusiones, o no conclusiones, una de las reflexiones de Sergio Ramírez Cárdenas, que es el autor del texto que comentas, del análisis que comentas, es que urge construir un sistema nacional de información cultural para justamente desarrollar estas políticas públicas. Porque él da ahí unos datos de cómo tuvo problemas para integrarse en la muestra porque había una cierta cantidad de espacios que no tenían ni siquiera contacto, otros que no tenían forma de los correos que eran rechazados, en fin. Por eso te decía, Ese es un tema muy importante, Jaime, ¿no? Perdón que te interrumpa. no sé, adelante. Lo que sucedió, además, es que mandamos las encuestas, ¿no? Y no era fácil responderlas y no todos los teatros estaban operando. Los teatros estaban cerrados, ¿no? Nos contestaron principalmente aquellos que tenían actividad virtual, que estaban presentes, ¿no? Y que tenían forma de tener los datos, ¿no?
que estábamos pidiendo, ¿no? Porque sus oficinas también podían estar cerradas. Lo que pedimos, ¿no? No era solamente un contestar sí o no cada una de las 55 preguntas. Eran preguntas que tenías que trabajar. Tenías que irte a tus informes anuales, en algunos casos de 2019, para tener una base sólida y no tan incierta como es el momento pandémico en cuestión, cantidad de funciones dadas en un año y en cantidad de asistencia en un año. Y tenías que revisar cómo estaba, te preguntamos hasta cómo contratabas, ¿no? De dónde recibías el dinero. Tenías que generar porcentajes. Si revisas las gráficas, no era fácil contestar, ¿no? Por eso, más allá de si unos contestaron o no, lo que yo quiero decir es gracias, ¿no? O sea, muchas gracias por esos más de 100 teatros y sus colaboradores que invirtieron mucho tiempo en contestar. Ellos son los que construyeron lo que ahorita estamos haciendo. Nosotros pusimos una mesa, pero quienes están construyendo eso son los teatros que invirtieron tiempo en darle información, ¿no? Este proceso común, ¿no? de cómo cambiar la realidad parte de una responsabilidad absolutamente compartida, ¿no? Y lo que quiere hacer el observatorio es también decir eso, decir, aquí está, ¿no? Ayúdennos, nosotros trabajaremos, ¿no? Ustedes, estoy seguro también, pero sí, lo que también creo que es importante de lo que dices y lo que dice Sergio es, no tenemos datos suficientes, ¿no? Es muy fácil para todos decir, yo sí doy, tú no me das, o el otro debería dar más. Es muy fácil, ¿no? Porque estamos partiendo de una acción reactiva, ¿no? Necesitamos tener más datos, muchos más, ¿no? Que nos ayuden a tener un proceso de realidad mucho más cercana, mucho más eficiente, que responda, ahora sí, a enfocar las políticas, enfocar los programas, enfocar las solicitudes del propio gremio, ¿no? Porque, porque creo que en cada una de las partes podemos tener no toda la información necesaria. Así es. Todo lo conocemos entre todos, ¿no? Sería la cuestión. Eh, a, Todos deberíamos conocerlo entre todos. sí. A ti, Juan, de todos, de este primer acercamiento, de esta primera radiografía o instantánea, como le llamas, que surge de este ejercicio, de este esfuerzo, eh, ¿qué es lo que más te llama la atención? ¿Cuáles son esos puntos que dices, ah, caray, mira, esto no lo sabía, o qué interesante es esto, o qué posibilidades abre posibilidades para trabajar? O sea, ¿cuáles de esos puntos de la encuesta o de los resultados a ti más te llamaron la atención? Bueno, uno, que la debilidad para la operación de los teatros independientes, ¿no? O sea, muchos de ellos trabajan en espacios rentados, ¿no? Fuera de centros culturales, ¿no? Lo que implica tener eh, que pagar una renta periódicamente, que no es algo sencillo, todos lo hacemos en nuestras propias casas, pero un teatro es bastante más costoso que una casa, ¿no? Que al no estar en centros culturales, su eh, inversión para comunicar con el público es mucho más difícil, ¿no? Y que las condiciones laborales de quienes trabajan en ellos, ¿no? En muchas ocasiones son sin seguridad social y sin prestaciones, ¿no? Y en el caso específico de los teatros independientes, que principalmente su forma de ingreso de recursos es o a través de taquilla o de aportación propia, es de donde más reciben dinero. Entonces creo que ahí tenemos unos temas importantes. Por otro lado, el tema del público también, creo que todos lo sabemos cuánta gente va a nuestras salas, pero el ver reflejado que no, o sea, solo un 40% desarrolla actividades de formación de públicos, ¿no? Habla también de que hay muchos teatros que operan por inercia, ¿no? Esperando que la gente llegue porque pongo un mensaje. Y eso creo que nos está haciendo daño. Creo que tenemos que cambiar. Creo que los teatros tenemos que realmente ponernos como absoluto objetivo número uno que el público esté en nuestras salas, ¿no? Y para eso se tiene que trabajar desde que creas una obra, cuando la programas, cuando lanzas una convocatoria, cuando produces. Es un todo que debe ser nuestra única preocupación hoy, ¿no? Los públicos del teatro, además, sufrieron un golpe muy fuerte por culpa de la pandemia y el necesario aislamiento social. Poco a poco están regresando, pero creo que ahí tenemos una tarea importante. Y
lo esbocé ahorita en los independientes, creo que también un punto importante tiene que ver con la producción, ¿no? El teatro tiene diferentes momentos de vida, ¿no? El producir y crear una obra nueva, ¿no? La movilidad de esa obra, bueno, la puesta en escena de esa obra en temporada, después la movilidad de esa obra, y todo lo que conlleva alrededor de crítica, análisis, ¿no? Y todos los procesos formativos, tal. Pero en cuestión de una obra, se tiene que lograr que en México balanceemos, que haya las posibilidades suficientes para la producción de las obras. Hoy día se está produciendo más en los teatros independientes que en los públicos, creando obras nuevas, según dice el estudio, ¿no? No lo dice Teatro UNAM, lo dice el estudio. Es un tema muy importante de reflexionar, ¿no? Creo yo que también hay muchos teatros que no programan teatro o danza, que rentan sus espacios para otras cosas, no generan temporadas, ¿no? Y se utilizan para otro tipo de actividad social también necesaria, ¿no? Pero creo que hacen falta, sobre todo en las ciudades no capitales de Estado, ¿no? Que haya más teatros también, con programación constante de temporada y que haya estímulos como ha habido durante el último año desde la Secretaría de Cultura Federal, estímulos para la movilidad de las obras, que creo que ha sido también algo oportuno que se ha desarrollado. Exactamente. Algo que a mí me llama la atención del capítulo de difusión y medios públicos es que la mayoría está utilizando el 99%, dice el resultado, a redes sociales como medios de difusión y un poquito más abajo el 80% boletines de prensa. Em, Esta dependencia o inclinación hacia las redes sociales también estaría funcionando porque muchas de ellas, aunque sí hay que reconocer que resulta pues, obviamente más barato y es una especie de boca a boca electrónico, pero muchos medios todavía que se publican dedicados al teatro en blogs o en plataformas, no tienen o no alcanzan todavía una cimentación y una proyección suficiente en cuanto a audiencias, más allá de los medios tradicionales, digamos, que también se ponen en las redes. Eh, Esto estaría, digamos, no estaría también influyendo en que todavía no hubiera ese impacto en públicos, en las asistencias a los teatros. Es decir, confiar demasiado en las redes. Pero creo que ahí tenemos un tema, y el tema se llama fidelización, desarrollo y mediación de públicos. En la utilización de herramientas de difusión no es la parte inicial de ese punto, sino la parte inicial es cómo tú estás planteando conectar con el público. A partir de eso tienes herramientas diferentes, ¿no? Sí, el dinero, el costo del dinero, lo que cuesta anunciarte en un periódico, en la radio, para una sala independiente es absolutamente imposible, ¿no? Lo que ha hecho es que las redes se hayan convertido en el lugar más común para anunciar, ¿no? Mando un boletín, busco una entrevista gratuita y publico en mis redes. Y voy generando mi newsletter, voy generando mi grupo de seguidores, mi grupo de fans. El teatro construye y vive muy así, muy de ese nicho, ¿no? Teatro podría decir que tiene el grupo de fans y el grupo de gente de teatro que va a ver a la gente de teatro, ¿no? Ese es el principal público del teatro. Aquí lo que estamos enfrentando hoy, ¿no? Es la necesidad de desarrollar modelos diferentes de contacto con nuestros múltiples y diversos públicos, ¿no? No es la misma la difusión que tiene que hacer la titería, perdón, en el centro de Coyoacán, solo enfocándose para niños desde los más chiquitos hasta los adolescentes, ¿no? A la difusión que tiene que ser un teatro comercial o la teatrería o el milagro, ¿no? Cada uno de ellos tiene un nicho y ese nicho tiene que trabajarse con un modelo de desarrollo de públicos y de fidelización de públicos. Y no constituye solo poner un tuit, ¿no? Sino, por eso hicimos el Seminario Internacional de Desarrollo de Públicos y lo volveremos a hacer, ¿no? Porque creo que ahí tenemos una enorme debilidad
nosotros los que programamos y producimos y presentamos teatro. Hemos creído que solo con anunciar va a llegar la gente y no es así. Y sí, hay un abuso, tal vez diría, o una casi única salida, ¿no?, en cuestión de las redes que tiene que replantearse. Hay gente que lo hace muy bien, hay teatros que lo hacen realmente muy bien, y creo que estos 2 últimos años hemos tomado una maestría obligada todos de reflexionar y pensar cómo utilizar. Creo que hemos aprendido. Exactamente. El otro tema que también destaca es, bueno, es algo que como tú dices, eh, muchas cosas se conocen o se platicaban, o sea, se intuían en esas pláticas de la situación del teatro en México y muchas de ellas, pues obviamente em, tienen un reflejo muy claro en estos resultados, como el asunto de la centralización. Esto 70, dice que todos los espacios escénicos federales que respondieron a la encuesta, federales, están en la Ciudad de México, ¿no? Y la mayoría de los otros, de los que respondieron, 79 están en las capitales de los estados. Ahí Sí, también hay otro tema, ¿no? sí, hay que tener cuidado con la lectura Ujú. de esa pregunta y de esos resultados. Ah, eso sabes. Estamos hablando ahí solamente de quienes respondieron, ¿no? Sí, claro. Entonces no es la foto nacional, es quienes respondieron la encuesta, ¿no? Ujú. Es una realidad, ¿no? La federación tiene espacios en la capital y tiene en el país. ¿Cuáles son? Los del IMSS, ¿no?, los del Seguro Social. Eh, Existen en diferentes partes y hay que analizar cuáles de ellos funcionan para lo teatral y cuáles no funcionan, ¿no? ¿Cuál es el modelo que FIT Teatros está utilizando y si es el que debería ser? Creo que es un muy buen tema de análisis, pero muy bueno. Creo que es una de las grandes tareas de análisis en cuestión de los espacios de ámbito federal. Ahora, yo tengo una frase que uso desde hace varios años, que es la descentralización centralizada, ¿no? Hemos, desde hace varios años en el modelo cultural mexicano, intentado descentralizar, cosa que ha sido una política y que sigue siendo una política de intención nacional, pero también acaba pasando que se centraliza mucho en las capitales de Estado, ¿no? En, eh, y es una realidad, ¿no? Lo que yo creo aquí es que nos tiene que, o que debemos ser conscientes de eso, ¿no?, y debemos actuar generando procesos de mayor movilidad. La clave no es solamente pensar en los teatros. En el caso ahora de la programación, la clave es cómo hacemos que haya mayor producción y al mismo tiempo que las obras duren más tiempo vivas, ¿no? Solamente hay una solución, se llama movilidad, ¿no? Es, perdón que lo diga así, Jaime, pero es un poco ridículo a veces que una obra nacida en la capital de nuestro país gire dentro de la capital de nuestro país. Pase del Centro Cultural del Bosque al Teatro El Milagro y después vaya al Centro Cultural del Benito, ¿no? Ujú. Algo nos está faltando. Algo dice ese ejemplo de lo que estamos haciendo mal, ¿no? Todos, yo primero, ¿no? O sea, creo que lo que tenemos que lograr es impulsar la movilidad y que esa movilidad lo hagamos consciente para que llegue de todos lados a todos lados, no solo de la capital hacia afuera, ¿no? Sino de que la capital reciba obras de fuera, que haya movilidad realmente integral, que permita el que los diferentes públicos vean obras diferentes, ¿no?, y al mismo tiempo que las obras, ¿no?, tengan vidas más largas, que es la gran aspiración hasta de sustentabilidad económica, de sostenibilidad económica de las obras. Una inversión de una obra en donde solamente generas 12 funciones y desaparece, no es creativa, productiva, emocionalmente redituable, ¿no? Así es. Ahora, esta movilidad podría pensarse que se facilita con las nuevas teatralidades, es decir, estas teatralidades que no requieren o que apuestan no tanto a la escenografía, sino a la actoralidad, solo a la actoralidad, y que no tienen estas grandes escenografías que tengan que movilizarse. ¿Esto facilitaría o debiera haber facilitado esta movilidad a que te refieres y sin embargo no ha ocurrido? ¿Por qué ha sido? ¿Por falta de iniciativa de las propias compañías que las producen? ¿O por falta de interés en los estados para recibirlas?
¿Cómo Es tú? casi la pregunta del millón, Jaime, ¿no? Porque es, en el fondo, ya tocar, ya meter el dedo en la llaga, ¿no? Es que creo que está muy bien lo que estás haciendo. ¿A qué me refiero? Es el teatro, no lo digo yo, lo dicen las asistencias, ¿no? Al teatro, no genera en sí mismo, ¿no? Por eso no es considerado como parte de una industria cultural que pueda sostenerse a sí mismo, ¿no? No tiene suficiente público, ¿no? E ingreso para sostenerse a sí mismo. Necesita, para defender el derecho que tiene la sociedad a ir al teatro, que es un derecho cultural de la sociedad mexicana, ¿no? Un apoyo para que eso suceda, ¿no? Tiene que haber un balance entre inversión pública, estatal, federal, estatal y municipal, e universitaria, ¿no? De todo el ámbito público, en todos los cajones, no solamente un tema federal, es de todos los niveles. También inversión privada y también inversión de los que desarrollan lo teatral, ¿no? Ese balance es muy difícil de lograr, ¿no? En muchas ocasiones, y lo vimos durante la pandemia, ¿qué sucedió? Que había eh, miembros del gremio, ¿no? Que tenían que dedicarse a hacer pasteles, ¿no? Para vender, o a hacer artesanías, o a trabajar en otro lado, ¿no? Eso es lo que yo creo que entre todos debemos trabajar para cambiar, ¿no? Ese es un tema muy delicado y hay que construirlo de muchas formas. El estudio nos dice, ojo, tienen problemas en la temporalidad de las contrataciones, ¿no? Porque hay demasiada gente trabajando de manera temporal, sin condiciones laborales, con ingresos bajos vía taquilla, ¿no? Y con no todo el sustento necesario. Ese es el tema fundamental. Nos decías Sí. entonces que para enero viene la otra parte, que es la reflexión colectiva, ¿no? En función de otros análisis sobre el Sí. tema. Lo que vamos a hacer en enero es una serie de mesas redondas donde sentaremos a la mesa de manera pública, ¿no? A diferentes personas para que analicen desde su voz, ¿no? ¿Qué se encontró, ¿no? Invitaremos gentes a las independientes, gente de espacios públicos, investigadores, ¿no? Personas interesadas en estos temas, ¿no? Para ver qué encontramos, ¿no? Para ver también qué otros ensayos pueden hacer sobre estos datos encontrados aquí en este primer estudio y sobre todo también para enfocar hacia dónde debemos hacer el segundo estudio, ¿no? Que va a ser ya la tarea a la que nos enfocaremos el año que viene. Correcto. Pues te agradezco, Juan, de estos minutos, la atención que nos das y pues estaremos ahí ya publicando y pues seguimos en contacto. A ver, el próximo año seguramente habrá reflexiones muy ricas, muy interesantes de todas estas mesas que planteas. Cuídate, hasta luego. Adiós.